Ya lo comentamos, en una intensa sesión durante la jornada de ayer, el Senado de la República, aprobó una moción que denuncia un fraude electoral en Venezuela. La declaración solo contó con los votos de los legisladores de la coalición de gobierno. El Frente Amplio consideró que era una provocación la inclusión de un punto que señalaba el repudio de intentos de legitimar ese fraude con complicidad por parte de dirigentes y sectores políticos de nuestro país, así decía esa parte del documento. Vamos a profundizar en la postura del Frente Amplio y la discusión que se dio ayer, y para ello es que recibimos en Fácil Desviarse al senador del EPP, Daniel Cayani. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Uno de los protagonistas de la sesión de ayer, incluso lo llevamos a escuchar, confrontando, controvertiendo alguna de las exposiciones de senadores del oficialismo. El propio Cayani fue uno de los que dijo que el oficialismo estaba buscando una oportunidad política para pegarle al Frente Amplio con esto en momentos de turbulencias que enfrentaba el oficialismo, especialmente el Partido Nacional. ¿Entendés que efectivamente es así? O sea, fue un contragolpe para tratar de quitar un poco la atención de esos otros temas de los que se venía hablando. Sí, a ver, es un tema en sí, el tema de Venezuela complejo, ¿no? Sí, no estamos hablando de un tema que además no se haya hablado por primera vez en el Parlamento, ni se va a hablar en los medios de comunicación, pero sí hacia las formas. Las formas como se abordó este tema, sin duda para mí tiene un componente de chicana política más bien, ¿no? Es decir, no se intentó abordar una temática con una perspectiva de ver cuáles las principales problemáticas que se están viviendo, cómo el Uruguay puede aportar una visión y por lo menos una mano en ese sentido. Y en realidad lo que se buscó fue convocar una sesión urgente, ya con títulos de fraude electoral, ¿no? Cuando en realidad por lo menos hay muchos gobiernos y organismos que todavía no han podido por lo menos decir que eso es un fraude, más allá de que todos tenemos nuestras dudas sobre lo que sucedió ahí. Y bueno, además tampoco hubo ni siquiera un acercamiento por parte del oficialismo a la oposición para decir, bueno, qué posición podemos tener como país con respecto a estos temas, cómo podemos de repente ayudar a la Cancillería, que va a tener ámbitos que representarnos en ámbitos importantes, como en este caso el Consejo Permanente de la OEA o en otros ámbitos, y tener una visión y una posición país. Más allá de que en este tema hay muchas por lo menos posiciones, pero bueno, que creo que sin duda en el tema de la defensa de la democracia es un tema que nos une a todos, ¿no? Entonces bueno, me parece que hay... Sí, a efectos de la ciudadanía era importante ver cómo se pronunciaba cada uno de los senadores y los sectores. Eso sí, más allá de la chicana política. Sí, bueno, capaz que sí. Yo no sé, no tengo los datos de cuánto gente miró la sesión y cuánto incidió. Por lo menos en el resumen que han habido en los grandes medios de comunicación no ha sido el tema importante, ¿no? De hecho, entre medio de la sesión nos enteramos que por suerte se habrían encontrado restos humanos en el batallón 14, o sea, y han habido otras noticias que lamentablemente han tenido más impacto, porque en realidad, además, lo otro que vos te das cuenta es que este tema cobra una inflación política, no solamente cuando hay elecciones en Venezuela, que en Venezuela hay elecciones bastante seguidas, sino más bien cuando hay elecciones en Uruguay, ¿no? Si en realidad eso es lo que uno ubica de este problema. De hecho, Javier García, creo que de las pocas veces que en estos 4 o 5 años lo oímos hablar de este tema. Está bien, era ministro de Defensa, tenía alguna serie de consideraciones, porque en realidad el ministro de Defensa no debería hacer consideraciones desde el punto de vista de la política exterior. No, y eran las elecciones nacionales que venían muy amasadas de antemano. O sea, sí, bueno, pero vieron otras elecciones y acá... puestos ahí también. Claro, no, pero viste que acá hay elecciones y cuando acá hay elecciones el tema de Venezuela se levanta, ¿no? Yo creo, aparte lo dije ayer, ¿no? Para mí está claro que en la sesión el oficialismo lo que quiso fue apurar al Frente Amplio con el tema Venezuela, ¿no? Más allá de marcar posiciones que al final fueron no consensuadas. El oficialismo votó una declaración con solo los votos del oficialismo en el Senado. Pero la pregunta es, por algo te corren con Venezuela. Por algo el oficialismo dice, bueno, mirá, tenemos esto. Vamos a ir con este flanco débil que tiene el Frente Amplio. Entonces te pregunto, ¿no es responsabilidad justamente del Frente Amplio haber dejado abierto ese flanco que cada vez que pasa algo con Venezuela
el oficialismo o antes la oposición, porque este tema también se habló muchísimo en el año 2019, que fue un año de campaña, te corren por ese lado, te corren por no ser explícito en condenar lo que hasta, yo creo que el propio gobierno uruguayo, cuando vota la expulsión del Mercosur, de Venezuela del Mercosur, por la cláusula democrática del Mercosur, el gobierno de Tabaré Vázquez entendió que ahí había un quiebre institucional, y si había un quiebre institucional y si lo tenías que sacar, allí lo que hay es una dictadura. Pero el nomenclátor de ese y las consideraciones fuertes a condenar lo que pasa en Venezuela hicieron que a la oposición y ahora el oficialismo encontrar siempre ese flanco abierto. Entonces te pregunto, ¿cuál es la responsabilidad del Frente Amplio? De tener quizás diferentes miradas y diferentes consideraciones sobre el tema de Venezuela dentro de la fuerza política. No, a ver, sobre el tema de Venezuela hay diferentes consideraciones en el mundo. De hecho, hay gobiernos que se han expresado reconociendo las elecciones y el gobierno del presidente electo Nicolás Maduro. Hay gobiernos que han solicitado que se pueda verificar realmente el resultado que se transmitió, por lo menos de manera preliminar, por parte del Consejo Nacional Electoral, de manera muy tardía ese día de las elecciones. Y después hay otros, tanto fuerzas políticas, organizaciones, gobiernos también, que allá han dicho que esto es un fraude. De hecho, usted leyó una parte de la moción del oficialismo que en realidad dice reconocer al presidente electo González, ¿no? Edmundo González. Es decir, yo no sé con qué información cuenta el oficialismo hoy como para decir que en realidad el presidente electo debería ser González, cuando en realidad la mayoría de los organismos serios lo que han dicho es que hay problemas democráticos en Venezuela, que hay problemas en la organización del evento elección nacional en Venezuela y que además hay problemas desde el punto de vista de la verificación de los resultados. Entonces, eso es la primera instancia que nosotros vemos. Está bien, después, sin duda, creo que eso también... Yo te lo planteo la interna del Frente Amplio y por qué, hablando en términos más populares, considerás que hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, en este caso el oficialismo sigue encontrando ese cachote de correr al frente con el tema de Venezuela. Porque bueno, vos tenés un comunicado del MLN que sale el otro día hablando de una elección ejemplar. Un comunicado del Partido Comunista respaldando a Maduro, en otras palabras, ¿no? y hablando del problema del antiimperialismo, el imperialismo yanqui y bla, bla, bla. Y un comunicado del Frente Amplio. Entonces, tenés tres visiones distintas que están dentro de la misma fuerza política. Entonces eso te hace decir, bueno, pará, a esto lo podemos correr con Venezuela todavía porque no pueden explicitar una condena contra el régimen en términos generales, más allá del resultado y de los votos verificables, más allá de lo que pasó el domingo, porque por eso te dije, esto se remonta al año 2019. Yo me acuerdo de cuánto se habló de Venezuela en el año 2019. Sanguinetti dijo, esto es entre los que somos demócratas o en los que apoyan regímenes como Venezuela en el año 2019, en la campaña. Yo te pregunto por la interna del Frente Amplio. Sí, a ver, hay visiones diferentes sobre este tema. Hay algunos que consideran que Venezuela es una nación agredida, porque de hecho ha tenido agresiones imperialistas. ¿Esa es tu visión, por ejemplo? Yo tengo una visión sobre que en realidad Venezuela es una nación agredida, sin duda, sufre un bloqueo importante, y además es una nación que ha hecho cosas mal. El gobierno de Venezuela actual ha hecho cosas mal, ¿no? Y que no comparto. No comparto como proyecto político, pero no lo comparto tampoco como proyecto para el Uruguay. Que eso me parece que también es importante. Ahora, la posición del Frente en esto ha sido bien clara. Cuando éramos gobierno y cuando no somos gobierno. En realidad lo que ha variado es la posición de los que eran gobierno hoy y los que eran oposición en su momento. En ese momento, porque también a veces nosotros nos olvidamos las cosas, en el 2019, cuando Juan Guaidó, que era un parlamentario de la Asamblea electa de Venezuela, se autoproclamó como candidato como presidente ungido de Venezuela, los actuales, tanto Partido Colorado y legisladores del Partido Nacional, entre ellos el presidente de la República, lo reconocieron y decían que era el presidente electo de Venezuela. Luego, cuando fueron gobierno, no solamente no lo reconocieron, sino que además designaron un embajador ante el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros también lo votamos, ¿no? Porque nosotros siempre dijimos, es mejor tener una representación diplomática en ese país, porque en realidad ya hay uruguayos y sin duda hay que salvaguardar los intereses de la nación uruguaya. Ahora, los que han variado la posición según su interés electoral,
es el propio oficialismo hoy, Pero ¿no? retóricamente el Frente Amplio ha cambiado también dentro de sus sectores su discurso con respecto. Hay algunos que siguen apoyando, digamos, explícitamente. Y hay el otros que gobierno de Maduro. hablan sin ambajes de dictadura. Hay otros que antes, digamos, tenían algún prurito en decir. De que hecho, una yo dictadura. recuerdo en 2019 a Daniel Astori y Pepe Mujica diciendo que... Por eso mismo digo. Entonces, pero a mí me parece que lo que pasa es que a veces acá se quiere arrinconar al Frente Amplio siempre con el tema. Y en realidad el problema de Venezuela es el problema bastante importante. No es el problema de lo que piensa el Frente Amplio sobre Venezuela. Porque ¿qué incide sobre la realidad venezolana lo que piensa el Frente Yo te Amplio? entiendo eso, bueno, yo soy el pero la electoral. medida de la Sí. interna, del juego interno, sigue sirviendo, porque yo iría a este otro lugar, ¿no? Por eso a veces cómo se posiciona uno y qué condicionado estás por ciertos sesgos o ciertos vínculos. Porque el MPP tenía un muy buen vínculo con el gobierno de Chávez. Esa es la realidad, con Chávez, con el gobierno de Chávez. Imagínate. Pero vamos, Chávez no es Maduro, ¿no? No, está bien. Porque si no, Con Maduro ya como fue. que yo diga, con Maduro ya fue. Sanguinetti diferente. tenía buenos vínculos con el gobierno de Pero- Felipe pero- González y eso quiere decir. Pero Maduro cada era uno- presidente en 2014, 2013, 2014 era presidente cuando muere Chávez. Sí, sí. O Sí, sea, claro. Yo entiendo que Chávez no era Maduro, pero las relaciones, digamos, cercanas entre el Pero Frente son Amplio- dos gobiernos totalmente Está bien. diferentes y dos resultados Está bien, diferentes. pero con la Pero- revolución bolivariana, vamos a llamarle. Es decir, así, ¿no? bueno, pero eso es una algo que vos ponés englobás en el mismo término que en realidad no tiene una relación. Pero ¿no? Cayani, Me perdón, parece, ¿no? cuando muere Chávez en 2013, asume Maduro, no salieron a decir, no, una cosa es Chávez, otra cosa es Maduro. Fue una continuidad del, Claro, porque estamos hablando de hoy. No estamos hablando de No, 2013, está bien. 2014. No, tú estamos dijiste- hablando de todo lo que pasó. Tú dijiste ¿Cómo Chávez te voy a no decir lo Maduro? que pasó en el 2013 y lo que pasó en el 2024? Es decir, hay una Por relación. eso Lo que estoy te hablando estoy diciendo. Claro. de movimientos Claro, pero, internos, digamos. A ver, porque Sí. si no, hacemos toda una tolerancia. Ayer la derecha, o el oficialismo decía, los 25 años, ¿no?, de proceso bolivariano, ¿no? Y englobaba toda una situación, y en realidad yo lo que considero es que el actual proceso venezolano ha tenido una deriva autoritaria. De hecho, el gobierno del Frente Amplio, como bien decía, no solamente le impone la cláusula democrática, sino que hace sendas declaraciones importantes, que generó incluso debates en la Cámara de Diputados. Yo defendí en ese momento al canciller. Insultos Noboa. de Maduro a ni. Ahora, eso ha sido una postura que ha tenido el Frente Amplio en términos históricos, por lo menos desde ese tiempo hasta acá. Sí. Sí ha habido diferencias, y puede haber diferencias, y las va a haber, como las hay en el Partido Nacional, el Partido Colorado. Yo La lo vida que- abierta es más difícil que haya diferencias. Sí, pero, obvio. Yo lo que quería pero lo que digo es porque Sí. si no haces una globalización de una cosa que no, es. No. ¿Cómo que- Yo estaba hablando del vínculo, en realidad arranqué diciendo, ¿no?, de cómo te condiciona cierto sesgo. En este caso son o las relaciones que tuviste en un momento con un proyecto político, o considerar que un proyecto político es bueno y que vos estás alineado con ese proyecto político. Y O no, existe. Pará, y después. tenés- Sí, y después. Y tenés que después estar alineado, ¿no? Porque ese proyecto político hace un quiebre institucional, hace un no reconocimiento de una votación, ahí se expresa la soberanía popular. Y una cosa fue la decisión que tomó el gobierno del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez, y otra cosa fue cómo iban teniendo la mirada de distintos actores del Frente Amplio. Entonces, lo que yo te quería plantear, porque me parece que a veces le pasa al Frente Amplio, como también le puede pasar en este caso al oficialismo, porque como estamos hablando del tema de Venezuela por las elecciones, te planteo esto. Vos imaginate cuando le hicieron toda esa cosa forzada del juicio político a Dilma Rousseff, ¿no? Por una bicicleta financiera que ya había pasado antes. Una chantada. Sí. O sea que está. Bueno, vos no tuviste miramiento. Una chantada, esto, lo otro, sé cuánto. Del proceso de Lula. O sea, solo imagínate que Brasil hubiera tenido una deriva autoritaria y que, así como se entendió que en un momento a Lula lo proscribieron, ¿no?, porque lo metieron en cana y tuvo que ir a DAD, que no lo hubieran dejado participar. Que el Consejo Nacional Electoral de Brasil estuviera tomado por Bolsonaro. Yo estoy seguro que el Frente Amplio, pero no hubiera tenido ningún miramiento, decir, bueno, no, estaría hablando de De hecho, no le fraude. dejaron participar a Lula. Ah, bueno, por eso, pero... El mismo juez que lo inhabilitó Exacto. fue después ministro de Justicia. Entonces digo, vuelvo a eso, ¿no? Cuando hay una deriva autoritaria hacia la izquierda, para. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Si la deriva autoritaria a la derecha, no hay dudas. Pero la deriva autoritaria es autoritaria. Entonces el principio democrático siempre debe estar por encima de si la deriva autoritaria, como estoy usando la palabra que tú utilizaste, sea de izquierda o sea de derecha.
Y eso me parece que al Frente Amplio le ha costado un montón con Venezuela. Sí, puede ser. No lo dudo. No lo dudo. Ahora, ese no es el gran problema de Venezuela, ¿no? No, está claro. Entonces, el problema de Venezuela no es cómo se posiciona el Frente Amplio, estoy de acuerdo. Porque ¿Te das estamos hablando de cuenta la política ¿Te das interna. cuenta que estamos debatiendo esto cuando en realidad lo que se trató de llamar es una sesión para justamente debatir sobre los problemas de Venezuela? Sí. Ahora, yo voy a lo siguiente, porque en realidad acá me parece que también hay que ver los discursos que se construyen y las soluciones que se pueden ayudar a construir o no. El gobierno del Frente Amplio no solamente aplicó la cláusula democrática del gobierno de Venezuela, de Maduro, cuando desconoció el resultado electoral de la Asamblea parlamentaria. Es decir, no es que lo desconoció, dijo que había 2 parlamentarios Exacto. que habían estado y que nunca los... Entonces eso evitó... También es verdad que había una deriva autoritaria de la propia también oposición que quería destituir al presidente, ¿no? Es decir, también ahí hay como juegos de suma cero, ¿no? Lo que intentó hacer también el gobierno de Uruguay en ese momento, no estamos discutiendo esto, pero me parece que también es importante, es construir también mecanismos de entendimiento, salidas políticas. De hecho, no solamente hicimos eso, sino que además llamamos a la Unión Europea, hicimos el grupo de contacto internacional, le pedimos al ex canciller Enrique Iglesias que sea el coordinador de ese grupo, juntamos un conjunto de países, México, todos, los que por lo menos estaban en esa vuelta, la Unión Europea, Josep Borrell, e intentamos tratar de mediar justamente ¿para qué? Para que haya un proceso electoral y que la gente pueda decidir de la mejor manera, ¿no? Y que se resuelvan políticamente los problemas, porque en realidad el problema de Venezuela, yo sé que a ustedes no les interesa discutir este tema, al oficialismo tampoco, es un problema grave para la región, porque en realidad tener un país que tiene reserva de petróleo, gas, oro, está en la puertita de la Amazonia, una de las principales reservas de biodiversidad del mundo, es decir, es un problema geopolítico que además tenés a China, a Rusia, a Estados Unidos, es decir, a todos metidos ahí. Cuando empiezan esas cosas, Hoy sabemos cómo principalmente terminan los a países. China, ¿no? a Sabemos Irán cómo terminan los países. y a Rusia, ¿no? ¿Cómo? Hoy principalmente a China, a Irán y a Y a Rusia. Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno. Estados Unidos juega. Pero, pero mirá hoy que día- Estados Unidos negocia con el gobierno de Maduro, No, negocia con la oposición. hay Sí, permanente- Estados Unidos está. Porque además hay en parte de su- permanentemente contactos, obviamente, pero lo que te digo, hoy en día, Estados Unidos, Pero a lo que Venezuela voy- no está alineado con Estados Unidos, está alineado con China, con Irán, con Rusia, que son los que le permitieron tener acceso a dólares, Está básicamente. bien, yo eso de la política alineada es como de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, acá Bueno, hay pero intereses. Intereses. Hay Los intereses, países apoyos que defienden quedan intereses. necesitados. Hay un concierto internacional, hay actores globales que juegan y después hay gente que se mete ahí en la conversa. Yo lo que digo es, ¿qué va a hacer Uruguay con respecto a esto? Pará, Daniel, antes de Porque eso me meternos- parece que es lo importante, discutir. No porque en realidad vayamos a mover la aguja ahí, No, No, pero- sino porque en realidad tus posicionamientos, por ejemplo, Uruguay ya se por posicionó, ejemplo, la canciller ¿no? uruguaya ya se posicionó sí, y sobre ya ese tuvo tema. consecuencias, ¿no? El presidente de la Claro. República a las 2 de la mañana tuiteó y dijo, así no. ¿No? Perdón. ¿Y cuál es la consecuencia? Boric dijo casi lo mismo. Pero ¿cuál es la consecuencia? Te sacaron Y a Boric también. la embajadora. ¿Y vos te parece que en un momento donde en realidad es tan compleja las situaciones en materia democrática, ¿no te conviene tener la embajada abierta para recibir a algún uruguayo o alguno más? Hoy Fernando Pereira Sí, dijo en sí. TV Noticias que Le pregunto a vos, no, La- Fernando Pérez, lo que digo en serio. Te No, digo, no, no, me parece pero- que eso es un error desde el punto de vista de política exterior. Yo sé que esto no se debate porque no interesa, porque no tiene Está respeto, bien, pero me parece que también son cosas que hacemos y que a veces podemos ayudar o podemos macanearla, ¿no? vos considerás que Boric también cometió un error entonces. No, considero que la calle Paulo. ¿Y Boric? Y Boric dijo Tuvo lo la que misma quiere decir. Yo consecuencia. soy uruguayo. Te estoy preguntando porque. Pero, mirá, me pero llevas pará, a vos querés discutir, hablar de. me llevas a ¿Vos discutir. querés hablar del escenario internacional o de los Claro, problemas pero de yo te estoy Venezuela? hablando del ¿O gobierno de querés- Uruguay. o querés- Del está bien. gobierno de Uruguay, de Está los bien. errores del gobierno de Uruguay. Pero Del el- error del gobierno de Chile que se encarguen los chilenos también. Yo puedo tener mi apreciación. Pero perdón, ¿tenés apreciaciones sobre Venezuela? ¿No tenés apreciaciones No, sobre porque Chile? es el tema que estamos hablando. Está bueno, pero vos mismo lo dijiste. Acá hay intereses y hay muchos países que están, vos nombraste, tratamos de hacer un conjunto de países para tratar de darle una salida al tema de Venezuela. ¿Qué Bueno, hizo? ahora déjame terminar. Ahora hay varios gobiernos que se pronunciaron. Entre ellos, el gobierno de Gabriel Boric. Y Boric estuvo alineado con la calle. Y de hecho estaba alineado con la calle y eso sufrió ¿Qué dijo el gobierno? misma El gobierno que dijo. la misma consecuencia de la calle. Entonces, pregunto, El gobierno que dijo. Boric, de alguna manera, para mucha gente de izquierda, dijo, oh, bien Boric por ser tan contundente. Porque para mí es un desastre lo que está pasando en Venezuela y tiene que salir alguien de la izquierda republicana y democrática, como Boric, ¿tá? A ser contundente sobre esto. Está bien, pero esa es tu opinión.
No. Es la que yo veo. No es mi opinión. Es la que veo. Es la que estás transmitiendo. Es la que veo en Twitter. Bueno, es la que veo en Twitter de muchas. Pará, déjame terminar, porque si no, porque no es mi opinión. Yo pensé que venía a hablar yo también, si no. Daniel, dale. No sea malo. O sea, te dejo hablar de No, haceme la pregunta. Podemos ir a las 7, pero está bien, pero si estoy tratando de hacer la pregunta y me vas tirando. No, que me dejan a mí que no puedo meter un Claro, poco. pobre sapo. No, pero esa es tu opinión. Yo lo que veo es. Muchísima gente del Frente Amplio, vinculada al Frente Amplio, y algunos dirigentes aplaudieron la declaración de Boric y lo que dijo Boric. Entonces digo, esa gente se alinea con ese tipo de declaración de izquierda. Y otros empiezan con, bueno, porque la calle se apresuró. Bueno, yo lo que digo es eso. Si vos criticás a la calle, hay muchos que aplaudieron a Boric y que son gente vinculada al Frente Amplio, que pasó lo mismo que pasó con la calle. En tal caso, lo que quería hacer, que me fui, lo que quería decir porque me llevaste hacia otro lugar, es que Fernando Pereira dijo hoy, le preguntaron esta pregunta en BTV y él le respondió, si Boric hizo lo mismo de la calle, Boric también se equivocó, le erró. Eso fue lo que dijo Fernando Pereira. A ver, yo creo que hay cosas acá. El tema... Perdona, Sapo, no sé si quería decir. No, ahora le damos. Ahora le damos. ¿Te querés decir algo? No, tranquilo. Voy a volver unos pasos atrás. Te damos la lista de oradores. Al arranque de la entrevista. Sí. No, a ver, yo creo que acá hay cosas de ver cómo nosotros nos paramos con respecto a esto. Te podés sacar las ganas en el tweet. La hora de Venezuela. ¿No? Te podés sacar las ganas en la hora del tweet. Y decir, bueno, esto es impresentable, no se actúa así, ¿no? Pero es por tweet. La diferencia es que entre lo que digas vos, lo que diga la calle, tiene otra connotación. O lo que diga que sería el Parlamento. Claro. Entonces me parece que ahí hay como cosas que también hay que ver, ¿no? Que hay que relativizar. Yo creo que en este sentido, a mí las mejores posiciones han sido en las Naciones Unidas, secretario general, de Brasil, de México, de Colombia, de incluso Biden, ¿no? El Biden que llamó a Lula para decir, che, ¿cómo vamos a actuar en este sentido? Porque en realidad acá... Y los dos acordaron en seguir pidiéndole la verificación de las actas. Eso me parece que es una actitud importante. Ahora, si vos vas a echar nafta al fuego en una situación que ya está complicada, porque murieron 13 personas, hay 700 personas que han sido encarceladas, por lo menos apresadas. Es decir, esa situación es compleja. Yo me sacaré las ganas y diré que tiene razón o no tiene razón uno, pero me parece que acá lo que tenemos que ver es cómo confluimos en alguna acción que pueda posibilitar reencauzar el conflicto político. Porque acá lo que se ha vuelto a reprimarizar, para llamar de alguna manera, es el conflicto natural que estaba viviendo la sociedad venezolana antes del acuerdo para llegar a las elecciones. Esto parece una réplica de la misma discusión que tuvimos hace 5 años, más o menos. Pero antes de meternos en tiempo del sapo, qué tiene que hacer, digamos, Uruguay, digamos, diplomáticamente para tratar de reencauzar, digamos, una institucionalidad, como decías vos, me quedó pendiente una, que es, tú decías, el gobierno, el oficialismo, utiliza la chicana de Venezuela en el Parlamento para atacar a la oposición en tiempos en que se ve, digamos, apretada. Pero parte de los argumentos que utilizó para atacar a la oposición fueron comunicaciones o comunicados o declaraciones de personas del Frente Amplio, sector del Frente Amplio, y ahí apareció el comunicado del MLN, ¿no? El comunicado del MLN que Juanchi citó, donde saludaban al pueblo venezolano en un acto eleccionario ejemplar, ¿no? Fue, digamos, casi que las primeras declaraciones públicas políticas vinieron por ese lado. Eso le dio argumentos al oficialismo, entre otras cosas, para hacer este llamado a sesión y para atacar al Frente Amplio. Entonces, un par de precisiones. Primero, bueno, yo no sé, ¿tú integrás el MLN? Sí. Tú sos parte del MLN. ¿Ese documento, ese comunicado a ti te representa? Primero, yo ese documento lo conocí cuando se publicó. ¿Lo conociste cuando se publicó? Y la verdad que no es bastante inoportuno. Y además, si bien por lo menos ahí ni siquiera dice que reconoce al gobierno de Venezuela, ¿no? Porque lo que habla son de elecciones, a mí, por el momento y la situación no me representa para nada en términos generales. Lo he dicho públicamente. Sí. ¿no? A mí lo que me representa es el comunicado del Frente Amplio. No, que trabajamos claro. para Pero hacer. en esa dualidad, o sea, tú sos parte del Frente Amplio, sos parte del MPP, sos parte del MLN. En el caso de un comunicado del MLN, del cual vos sos parte, ¿no tomás noticia de lo que se va a comunicar hasta después que se publica?
Digo, para que la gente entienda. En este caso sí. No. En este caso sí. ¿Cómo funciona, digamos, la toma de decisiones para comunicar dentro del Son MLN? 36, ¿no? Digo, porque eso es una curiosidad real que mucha gente tiene. Lo sabemos. Supongo que habrá sido parte del ejecutivo que tiene el MLN. Yo no soy parte No del sos ejecutivo. Así que si querés ir despejando ahí. ¿Hay algún situaciones, senador parte del Ejecutivo? No sé, porque yo no estoy yendo al CC hace mucho tiempo. Pero A mí el- me eligieron y no. El Ejecutivo, ¿cuántas personas son? Eran como 13, pero. Por ahí, pero. y- Tenés que ir ahí, Cerro Largo. No, pero todo no- si no me todo vas el a mundo te decir a manda- mí, claro, te me vas a manda a ir decir- ahí. me vas a decir Mercedes, 1740, esquina Cerro Largo. Ahí funciona el MLN. Ujú. Yo Y- cada tanto voy a hacer guardia, fines de semana. Ahí está. Y Orsi ya no es parte, dijiste. No, sí, hace tiempo que no. Orsi, lo dijiste vos en la propia Lo dijo sesión. acá, en los desayunos. En la de organización de Duque. búsqueda. Sí. También. O sea que ese comunicado no te representa, no representa, digamos, no sé si puedes hablar por el resto de tus compañeros de MPP. Bueno, ayer Lucía y Pepe salieron fuertes también a hablar. Sí, También yo hablar- creo que no hay por lo menos del ejecutivo del MP, que somos los que estamos. Ahí sí yo estoy en el ejecutivo del MP. No, por lo menos ni teníamos conocimiento ni nos representa. ¿Y hicieron algún tipo de reclamo formal al MLN ustedes? Diciendo, por lo menos avisen, muchachos. Sí, creo que había algunas reclamaciones. Ujú. Y no. A ver, bueno. Esa era- Ahí Públicas y no públicas. ahí en Mercedes y Cerro Largo está la verdadera izquierda. Claro. No estos timoratos Porque tú entendés que esto fue que le hacen parte- el juego a la parte- derecha internacional. Exactamente, parte de lo que motivó. Pará, la chicana. igual Gabriel García había promovido una declaración antes que era parecida a estos 4 puntos, ¿no? Le sacó reconocer al gobierno, pero ya hablaba de fraude y hablaba. Sí, Claro, antes pero vos te antes del pueden- comunicado, para que vos te no pueden le decir- saques todo el crédito, o no le pongas todo el crédito al MLN, que yo. No, digo pero te que puedo decir, hay un sector, sí. por lo menos del Frente Amplio, que es el MLN, que habló de un acto eleccionario ejemplar. O sea, Ahí todo el mundo, y eso voy a quebrar una lanza por esa parte, que me parece que está desubicada, lo que dijo fue, el día de la elección fue una elección que la gente pudo participar. La gente que estaba de acuerdo con este gobierno y que no. ¿no? Es decir, más allá del contexto, ¿no? Porque Bueno, fueron no, elecciones que fueron... no me hagas leértelo sin entero, duda- ese. No, bueno, pero en realidad en ese contexto calculo, estoy intentando interpretar. No. Yo no estoy de acuerdo con el comunicado, no quiero relativizarlo. Lo que digo es, acá hay una intención de la derecha de desviar la discusión política. A ver, sobre Javier García, sobre el tema Artigas. me estás citando el comunicado del no se- del MLN. no dice, se expresó, ¿no? La derrota del proyecto golpista de la derecha continental y del imperialismo norteamericano se transforma además en un hito de la indispensable No, pero ese integración. está hablando de Venezuela, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, bueno, yo, está. yo te estoy hablando de que en realidad. A ver, ustedes estaban analizando las encuestas ahora, Sí. ¿no? ¿De qué están hablando? ¿De la caída de puntos de la fórmula de Delgado Ripoll? Entiendo los argumentos que puede. ¿Cuál es el problema? ¿Qué Que tienen el intendente procesado o condenado, la diputada condenada, tienen flor de lío en la departamental porque no saben cómo va a hacer para designar al candidato a intendente, es decir, al candidato a diputado que va a ser. Es decir, ese es el lío grande. Y tienen 10.000 votos allá adentro. Y además de todo esto, la calle que habla de cuando se hacía la rata y estudiaba o no estudiaba, no ha dicho nada, ¿no? Fue 6 veces a apoyar cuando gente de su propio partido le dijo que ahí estaban sucediendo cuestiones de irregularidades fuertes, y él iba al carnaval de Artigas y sacaba fotos y decía, yo apoyo al intendente. ¿no? Tú Y sos ahora, mío. y ahora ni siquiera fue a decir, ni siquiera fue el que dijo, me equivoqué, o lo miré a los ojos y le creí el amigo, ¿no? Simplemente para recalcar lo que tú decías sobre que hablaba del día del acto eleccionario, dice, en un acto eleccionario ejemplar decidió continuar el camino de la paz junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social. Es decir, dice que fue un día ejemplar, pero aparte ratifica de alguna forma lo que las urnas según el madurismo arrojaron, ¿no? Y continuar con el proyecto bolivariano. No sé, yo no interpreto que diga eso, pero tenés que hablarlo con los que lo escribieron. Yo no Bien. Que no sabemos quiénes son. Hay que ir hasta la Sabercon iba allá y preguntaba en mesa de entrada ahí. Y nada, no decían nada. Vamos a ir. Sí, algo agarró. Vamos a pasar. Algo agarró, él ¿Vos es decís que me dan el algún nombre o librito. no? Y calculo que sí, algún nombre. ¿Entre qué hora y qué hora? Y tenés que ver, yo creo que desde las 10 de la mañana hay gente ahí. Sí. ¿no? Gente hay siempre, obviamente, ¿no? Pegó lo de actuar en la clandestinidad. Y no, a ver, yo no sé por qué no se comunica la decisión de quiénes son, porque en realidad es público, se vota, ¿no? Tenemos que hacer Se vota. una tanda. Me gustaría en realidad liquidar el tema de Venezuela acá, pero lo vamos a liquidar después de la tanda y pasamos a algún otro tema, porque tiene que ver que en la declaración que propuso en el Senado
el Frente Amplio, uno de los puntos era justamente esperar, ¿no? Y seguir con atención a ver los informes que pueden venir internacionales, ¿no? Y uno de los informes citados era del Centro Carter. Y estuvo el informe del Centro Carter, salió hoy, y eso le dio la posibilidad de vuelta al oficialismo a volver a correr al Frente Amplio con el tema Venezuela, publicando, acá tienen el informe Carter, a ver qué dicen ahora, esto y lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Estamos hablando con el senador del MPP, Daniel Cayani. Volvemos sobre este tema de Vuela Tanto. Es fácil desviarse. Fácil desviarse. Seguimos conversando con el senador Daniel Cayani. ¿Quedaba, Juanchi, algún temita más? El Centro Carter. Ahí va, el Centro Carter, que se pronunció con respecto a la labor que realizó como observador calificado en Venezuela estos días. Mucha gente está esperando que emitiera un informe, cosa que no sucedió. No solo no sucedió, sino que también sus observadores se retirarían de Venezuela. Un comunicado, Juanchi, capaz que lo tenés a mano, que lo llevo en el bolsillo. Lo llevas en el bolsillo. Que básicamente lo que reclamaba es lo que reclaman muchos actores. No, ahora te leo parte del comunicado. Bien, que es que el gobierno muestre las actas. Centro Carter. Ahí está. 30 de julio de 2024. La elección presidencial de Venezuela, 2004, no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial. El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas, en detrimento de actores políticos. Esto de alguna manera ya lo sabíamos antes de llegar a la elección, o sea, había proscripciones, obviamente. Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Y ahí sí va, capaz que a la parte que más estamos discutiendo a partir del domingo, ¿no? En el campo específicamente electoral, la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes, plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión pública. El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. Menos del 2% de los venezolanos que estaban en el exterior pudo votar. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior. Bueno, sigue, ¿no? No voy a leer todo. El registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó, en fin, es lapidario, ¿no? O sea, en definitiva, ¿esto cambia la cosa o, bueno, es un informe más dentro del problema? Porque el Frente Amplio lo había puesto en su declaración. No, a ver, yo creo que lo que hace es dejar como, en términos futbolísticos, la tarjeta amarilla con peca, ¿no? Como le dicen. Yo creo que ahí hay como un insumo importante, donde en realidad raconta parte de lo que también se sabía, de que hubo dificultades para llegar al proceso electoral con normalidad democrática. Y bueno, lo que hay que ver ahora es instar a las partes a que puedan presentar como corresponde las actas correspondientes. Ahora, yo había escuchado que el presidente Maduro había ido al Tribunal Supremo de Justicia a presentar un recurso para que se verifiquen las 30.000. Bueno, capaz que es una salida, no sé, yo no sé cómo está integrado el tribunal, no sé si hay además ahí participación de los partidos. Yo creo que ahí tiene que haber, sin duda, verificación internacional, participación de todos los partidos, del oficialismo y de la oposición, y que en realidad todo eso quede claro que sucedió. Me parece que la posición del Frente Amplio lo que ha dicho claramente es, bueno, yo no puedo decir si acá hubo fraude o no hubo fraude, porque en realidad no hay datos. De hecho, porque se hizo un informe preliminar del 80% y un candidato se autoproclamó y el otro también se autoproclamó. Entonces, desde el punto de vista del posicionamiento político, sin duda creo que esos antecedentes también terminan deteriorando parte del resultado. Ahora, yo creo que también lo otro es acá, hay que construir una hoja de ruta. Ahí, tanto Lula, Petro, han intentado ver cómo se pueden instalar un proceso de negociación que le permita, primero, verificar esto que se está diciendo, no lo que sucedió, que ya se sabe, sino el resultado electoral. Exacto. Que se informó se pueda verificar, y después que se pueda reinstitucionalizar las relaciones entre el gobierno y la oposición, o entre el oficialismo y la oposición, y que además se puedan
reconocer los resultados que se realizaron. Es decir, eso me parece que es lo más importante. Y bueno, y después que pueda haber una agenda de reinstitucionalización del país. Eso me parece lo más importante. Creo que Chancho chifle, ¿no? bueno, Benedetti decía que un optimista es un pesimista. Es decir, un pesimista es un optimista bien informado. Yo creo que en realidad me parece que si no es esto, ¿qué? ¿No? Porque me parece que el otro debate no declarado en eso es si no es esto, ¿qué? No, bueno, no, yo lo que digo es que creo que ya está. Maduro se va a imponer y va a quedar por acá la cosa. Sí, seguramente puede ser que suceda Sin eso. sin presentar sin un resultados, reconocimiento sin internacional. nada. Y Sí. bueno, puede ser. También va a ser un problema para la región, ¿no? No, sí, y para la Venezuela Para también. Venezuela también, Sí. para los venezolanos también. Es decir, en realidad hay sin duda una situación de no mejora de algo que parecía que por lo menos se había reencauzado desde el punto de vista, por lo menos, del diálogo político. Pero Sí. bueno, yo creo que ahí hay elementos que son importantes porque en realidad van a seguir jugando para la región. Nosotros hemos recibido una importante cantidad de migrantes venezolanos, más de 30.000, creo que pudieron votar menos de 400. 400 estaban autorizados y pudieron votar menos de 200. Ahí también hubo un problema desde el punto de vista de la situación. Y creo que ahora además el embajador se fue, porque en realidad al romperse relaciones, Sí, claro, se también. quedó Fue sin mutuo. embajador y no hay representación diplomática. No sé si consular. Pero Siempre también- queda una representación. pero también eso es un problema, para los venezolanos que viven los acá. 400.000 que viven en Chile, así. Sí, claro. Y ni que todo. hablar para los uruguayos que viven allá, que también es un problema desde el punto de Bien. vista. Mercedes y Cerro Largo, dijiste. No 17:40. No sé si se cruzan Mercedes y Cerro Largo. Son Perdón. Tristán Narvaja. Tristán Narvaja, 17:40. Ocultan hasta Sí, es la verdad, sede, ¿viste? La ¿no? gente estaba Pero yendo hasta ahí. Pasaba. Es una tatullera, Pasó. Estoy acá, no es estoy una acá y sede, no existe esta Lo que pasa es que tenemos todas las manzanas esas. La facultad de psicología también Pero no es. es abajo. Claro, es sí. abajo en las cloacas. Es verdad. Una cortita. Que tiene que ver con, de cara a esta campaña, lo que va a hacer Orsi. Una de sus decisiones fue no participar de eventos de instituciones que arman paneles con los candidatos, porque entiende que en realidad es ir con desventaja. Es decir, se ha explicitado que la coalición compite por una interna en octubre, es decir, a ver quién la va a liderar, y él va a quedar solo contra 2, 3 o lo que sean. Entonces dijo, no participo de ninguno. Ayer no participó el de la Cámara de Exportadores, se había bajado de otro evento y se va a bajar de posteriores eventos. Obviamente salieron las críticas, ¿no? El propio de la calle Pou dijo que cuando un estudiante no falta un evento es porque capaz que se rifa alguna bolilla. Es decir, Orsi se está escondiendo. Ese es el discurso imperante dentro de los miembros de la coalición. ¿Qué decís tú a eso? Están un poco nerviosos. Orsi va a hablar cuando tenga que hablar, va a participar en los eventos que considere que su participación es importante, y creo que también de la forma que corresponde, porque en realidad si realmente esto es una disputa entre coaliciones, que vayan 4 contra 1 es por lo menos bastante desmedido, ¿no? Capaz que si de repente podemos agregar alguno más del Frente Amplio, puede ser, se puede considerar, pero a mí me parece que está bien la decisión. Además, en todo caso, si no, citen a los 12, ¿no? ¿Y no puede con 3, Orsi? Salle. ¿De qué estás hablando? Salle. No, si Orsi no puede con 3, sí. digo, porque capaz que él representa una visión y los otros 3 representan otra, como matiz. De Orsi se dice muchas cosas, ¿no? Ganó 2 elecciones departamentales, ¿no? Ganó una interna que también decían, toda la prensa decía y los analistas políticos decían que iba a perder, y que la estrategia de Orsi era muy mala. Dobló el porcentaje a la segunda. Hizo que el Frente, entre otras cosas, votara muy bien. Yo le tendría un poco más de respeto al Canario porque por lo menos algo va. Entiendo, Le pasaste un aviso a Cose ahí algo en va, algo va. la pasada. No, digo a Silva que le dice Tribilín, No, se bueno, pone nervioso. dobló la segunda, Ojeda, el problema que tienen con Ojeda es que le está sacando votos al Partido Nacional. Ahí está bravo, ¿no? Sí. Entre el sapo que dice Orsi no puede con 3 y vos que dobló la segunda. Yo pregunto. Para empezar, me están Orsi no podría pervirtiendo controvertir con el 3 espacio. de la oposición o del gobierno en este caso. Pero el tema es si es justo, ¿no? ¿Es justo eso para la ciudadanía? Si representan lo mismo. Pero no debería ir a alguno de estos eventos. Porque, mirá, alguno va a ir, seguramente. Por ejemplo, alguno va a ir. no es un debate. Alguno va a ir. Ayer la presentación, ayer no se fue ayer, o ya estoy mareado y fue. Fue ayer, el día del exportador fue ayer. Sí, fue ayer. Bien.
ayer era, o sea, van a exponer los candidatos. La Unión de Exportadores es una corporación clave del país, ¿no? Ahí están reunidos todos los que exportan, en definitiva. Una parte, solo que van a almorzar ahí. Bueno, ya sé, pero digo, Pero también es el tiene evento reunión. que convocan y Orsi tiene la oportunidad de ir a hablar, porque no se va a poner a debatir Pero puede ir a hablar con la Unión de Exportadores sin que estén los demás, ¿no? Puede hacer ya una sé, reunión de pero digo, trabajo, ver qué bien. documento tienen, Pero es qué un propuestas evento, tiene es un Orsi. evento donde Porque es trabajo puede público, haber. es Ah, público bueno, pero- y la ciudadanía puede ver al candidato del Frente Amplio después exponer parte, ¿no?, de lo que él piensa que tiene que hacer el país en esa materia o en cualquier otra. Bueno, pero a ver, tenemos que cerrar la hora de Venezuela. Una lástima que lateralmente me haya pasado el chivo de la corrupción de los Caramos, que Sapo me empiece a hablar de Orsi y los eventos. Hoy teníamos como invitado al senador Daniel Cayani, mañana tendremos a Javier García, para seguir con el foco puesto Frente allí. le puede preguntarle por Caramba ahí también, ahí capaz que. No, porque ahí ya me desvían de la hora de Venezuela. Él no habla de ese tema. Se me bajan los sponsors. No Hoy habla va a hablar del comunicado del MDN. No hable, que hable tranquilo. Está bien, dale. Mercedes y Cerro Largo, no vayan para ahí, mucha gente que está en ese momento. Mercedes y Tristán Narvaja, si van a la feria. No. Tristán Tristán Narvaja, Narvaja y no sé. Cerro Largo, ¿verdad? Si no, Mercedes, esa Bueno, es la qué tortuguita, pedo, esa es la tortuguita, pobre. El que va el domingo a Tristán Narvaja lo habrá visto históricamente. Pasa por la esquina el domingo y te venden un Mauser. Uno que quedó del Club de Tiro de Suiza. Gracias, Nos vemos, que pasen. Fácil desviarse.